Semáforo naranja, no ha cambiado nada. Quiere decir que todavía solo un estado cambió a semáforo amarillo. De ahí en fuera, todos los demás seguimos en semáforo naranja. Cuando haya semáforo amarillo, podremos invitar a algún anciano o a uno de los niños que puedan estar con nosotros en algún servicio, pero mientras tanto creo que todavía en el pueblo hay gente con COVID. Por ahí me han comentado que todavía sigue, que algunas personas que quizás muchos de ustedes conocían ahorita ya no los están viendo, porque a muchos les está pegando. No significa que se mueren, pero estamos en ese. Le decía hoy más bien en antier, antes de antier, hoy qué día es, viernes, el miércoles, una de mis amigas de la iglesia de Mellehualco, donde crecimos, éramos un grupo de jóvenes bastante grandes. Con unos de ellos todavía mantengo amistad por Face, y una de ellas me decía: manito, ayúdame a orar. A mi yerno le detectaron COVID y se nos ha puesto muy malo, lo llevamos al hospital. El miércoles como a las 11 me volvió a mandar un mensaje: te lo encargo, dice, lo acaban de entubar. Hoy, hace rato, me dice: manito, nada más te notifico, ya deja de orar, ya partió con el Señor mi yerno. Y su esposa tiene un embarazo de 4 meses, entonces imagínense. No, esto ha sido devastador para mucha gente. Y digo, nosotros no somos la excepción, ¿no? Muy bien, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Van a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Dice la palabra de Dios. ¿Y ahora? Wow. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oremos. Padre, en esta tarde bendice tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Ven a partir el pan, Señor, y a darle a cada uno de tus hijos la porción espiritual que ellos necesitan para su vida, para su camino y para su senda. Por favor, sé tú, Señor, bendecido, y que tú seas, Señor de los ejércitos, quien puedas traer bendición a través de este pan natural y de este pan espiritual. En el nombre de Jesucristo te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo. Amén, Señor. Muy bien, déjeme... vamos a estar moviendo el pizarrón, vamos a estar trabajando en la pantalla, vamos a estar por lo que el Señor trae para nosotros esta tarde. Muy bien, déjeme enseñarle. En hebreo, el nombre de Dios está formado por 4 letras. La primera de ellos es una yod, que es... La segunda letra es una hei, que vendría siendo esta. La tercera es una bau, que vendría siendo esta. Y la cuarta letra es una hei, que vendría siendo esta. Ahora, las letras en el idioma hebreo tienen un símbolo. Y de eso quiero empezar a tratar y compartir con ustedes, sobre los símbolos que hay en las letras del nombre de Dios. En la primera esquina, la hermana nos enseñó que la yod nos habla de sabiduría. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es un camino. La sabiduría es una senda. La sabiduría es una senda en donde aquel que empieza a caminar por ese camino de la sabiduría, estoy hablando de la sabiduría de Dios, con lo primero que él se va a encontrar precisamente es con el
entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Entendimiento tiene que ver con el ver, tiene que ver con el discernir. ¿Qué es discernir? ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo primero que entiendo cuando empiezo a caminar en el camino de la sabiduría? Empiezo a separar que una cosa son mis ideas, una cosa son las cosas que yo creo. Porque cada uno de ustedes en su propia vida ha asimilado una serie de creencias de parte de quienes vienen detrás de ustedes. Platicaba hace rato con un amigo y él está pastoreando en una zona muy cálida. Dice que las temperaturas han llegado a ser de 44 grados. Y él me decía hace como un mes, dice la creencia que ya entramos en las cabañuelas, que las cabañuelas dicen cuándo se acaba cómo va a estar el clima durante todo el año. Miren, por ejemplo, cómo va a estar el clima durante todo el año. Y él me decía que de acuerdo a las estadísticas, el 20 y tantos de agosto se cerraban las cabañuelas y el clima cambiaba. Y entonces platicaba con él hace rato y me dice, está haciendo un calor que tengo el clima prendido. Dice, sé que el recibo me va a llegar, pero como que ahora les falló a las cabañuelas. Él me dijo eso. Y le digo, ¿y por qué andas creyendo en esas tonterías? Así le dije, bromeando. Porque ya te diste cuenta que no es así. Porque todos traemos creencias. Creencias que tú mezclas con tus opiniones. Ahora, cuando tú a la palabra de Dios y Dios te empieza, tú escoges caminar con Dios y querer aprender de Él, lo primero que te vas a encontrar es con su entendimiento de Él, no mío. Su entendimiento de Él. Porque Él decide qué hacer, qué no hacer. Y Él decide, y entonces lo que yo hago, yo veo y digo, y entonces tomo otra decisión. Si camino en el camino correcto, me voy a encontrar con el conocimiento. Ahora, déjeme enseñar. Hay tipos de conocimiento. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento teórico. ¿Qué es teórico? Que sabes que no le debes de echar mucha sal a los huevos cuando vas a hacer huevos, porque si no te van a quedar salados. Ese es un conocimiento teórico. Pero el otro conocimiento se llama empírico o por experiencia. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, nosotros le decíamos a Raquel que nunca tocara la plancha caliente. Un día gritó, ¡ah! Corrimos y nos enseña su mano. Había agarrado la plancha y entendió que la plancha caliente no se agarra porque se quema. Siempre le decíamos, no toques la plancha que te vas a quemar, no toques la plancha que vas a quemar, no toques la plancha que te vas a comer. Y uno puede escuchar, pero cuando uno toca la plancha y se quema, entonces dice uno, no la debo de tocar, porque fue un conocimiento por experiencia. Ese conocimiento en el camino de Dios me lleva a la segunda G, que tiene que ver con la prudencia. Ahora, dice el texto que estamos leyendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, eso me lleva entonces a compartirle. Dios no se saca las cosas de la manga. Dios no dice, te voy a mandar esto, te va a pasar esto, te va a pasar. No, lo único que Dios hace es cuidar que se cumpla todo lo que Él escribió desde la eternidad. Porque Él escribió todo lo que nosotros íbamos a vivir. Les decía el domingo y les decía el martes, cuando Dios me presentó su plan, me lo presentó y yo lo acepté porque fue teórico.
Yo no conocía el poder del pecado. Yo no conocía el dolor. Allá en la eternidad de donde tú y yo venimos, nosotros no conocíamos ni el pecado, no conocíamos el dolor. Pero cuando Él nos presentó lo que íbamos a vivir, nosotros le dijimos que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es bueno. Porque sabemos que Él no va a hacer algo que sea malo para Él o para nosotros. No, cuando nosotros confiamos en la teoría, en lo que íbamos a vivir, nosotros le dijimos que sí, porque nosotros teníamos una experiencia con Él. Y la experiencia que teníamos con Él allá en la eternidad es que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que es correcto en todas las cosas que planea. Cuando nacemos en esta tierra y nacemos en pecado y empezamos a cosechar, porque nuestros padres, ellos se dedicaron a sembrar, ellos tomaron decisiones y empezaron a sembrar, y las cosechas de sus elecciones vinieron sobre de ellos. Pero no solamente vinieron sobre de ellos, sino que nosotros, cuando éramos pequeños, absorbimos, y también eso que ellos cosecharon, nosotros lo empezamos a cosechar. Porque Éxodo 20 dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Quiere decir que lo primero que me enseña la sabiduría es que Dios trabaja en base a principios. Mucha de nuestra pobreza en la infancia, muchas de nuestras carencias, mucha de nuestra soledad, mucho de todo lo que vivimos cuando nosotros fuimos niños, fue por las decisiones que nuestros padres hicieron. Porque a muchos de ellos se les habló del Señor, pero muchos de ellos no quisieron aceptar a Jesús en su totalidad. No le rindieron su vida en su totalidad. Creyeron, conocieron, pero nunca se entregaron ni obedecieron como se tiene que obedecer. Y eso trajo consecuencias, porque Dios es un Dios ¿de qué? De principios. Es un Dios de principios, bendito su nombre. Y entonces, cuando nosotros cosechamos las carencias de las malas decisiones de nuestros padres, muchos de nosotros nos convertimos en jueces de ellos. No, es que mi papá esto, mi mamá lo otro. Y no digo que los dejemos de amar o los dejamos de amar, no, los amamos. Pero los culpamos del dolor de nuestra infancia. Pero la realidad es que ellos escogieron no seguir los principios de Dios. Déjame compartirle esta tarde. El nombre de Dios está formado por 4 letras: la Yod, la Hei, la Vau y la Hei. Ahora, acuérdese siempre, en el idioma hebreo todas las letras son un símbolo. Déjeme entonces compartirle esta tarde. A mí me volteó esto que te estoy compartiendo. La Yod, en el idioma hebreo, la Yod está representada o significa una mano. Eso significa la Yod, una mano. La Hei, la segunda letra, es ventana, porque la forma en que está escrita parece una ventana. La Vau tiene que ver con un clavo. Tiene que ver con un clavo. Y la segunda, ya sabemos, tiene que ver con una ventana. Ahora, dice la palabra de Dios, el principio. La palabra principio en hebreo es reshit, así se pronuncia, reshit. Y la palabra reshit significa lo primero, significa primero en lugar, tiempo, orden o rango. ¿Significa qué? Primicias. Significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo,
primero, primicia, principal, principio. Dios trabaja en base a principios. O sea, por ejemplo, está el principio, uno de los principios es el principio de la gravedad. Te lo pongo de esa manera para que lo entendamos de una manera más fácil. En el principio de la gravedad dice que todos somos atraídos. Hay una fuerza que nos atrae. Se dice que el núcleo de la Tierra es fuego, es metal líquido que está en constante movimiento. Ese mover del metal líquido que hay en el centro de la Tierra crea un campo electromagnético que hay. Por eso el mar, la tierra, nosotros no salimos despedidos, porque la ley de la gravedad nos atrae hacia la tierra. Ahora, ese es un principio. Pero si tú te subes al techo del templo y porque viste a Marvel o a DC y piensas que dices, no, es que yo creo que voy a salir volando, y te avientas del techo creyendo, pensando que vas a salir volando, ¿qué es lo que realmente te va a pasar? ¿Qué le va a pasar a uno? Se va a matar, porque los principios no pueden ser cambiados, inalterados, ni movidos. Ahorita con esta pandemia nos han pedido, podría ir a visitar, tengo un enfermo, y les digo, discúlpenme, soy hipertenso, soy cardíaco y soy diabético. ¿Sabe qué? Soy una persona de alto riesgo para contraer el virus. Discúlpeme, no puedo. Deje que pase todo esto y con todo gusto. Porque hay una asociación religiosa, no voy a decir el nombre, donde me comentaban que más de 150 pastores murieron porque se atrevieron a ir a los hospitales a visitar enfermos de COVID, pero nunca se protegieron, nunca siguieron reglas. Ellos dijeron, Dios nos cuida. Sí, Dios nos cuida, pero si un médico me está diciendo que tengo que usar cubrebocas, guantes, una careta, yo no soy más que el médico. Pero es que yo tengo la fe en Dios. No. Esto no tiene que ver con la fe. Esto es una cuestión médica. Ahora, ¿qué pasó? Se murieron. ¿Por qué? Porque los principios no pueden ser cambiados. Ahora, Dios tiene principios. Dios trabaja en base a principios. ¿Cuál es el principal principio de Dios? Sabiduría. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Ahora, temor, déjame aclararte este versículo. No, cuando lo estuve estudiando, temor de Jehová no significa que me va a castigar. No. Eso es ser un poquito exagerado. El temor de Jehová. Mire lo que significa la palabra temor. La palabra temor en hebreo es yareh. Significa temer, moralmente ¿qué? Reverente, medroso, temer, temeroso, temor. Ahora, cuando voy a caminar en el principio de la sabiduría, yo debo de entender que el que yo sea hijo de Dios no me hace junior para dejarme hacer lo que yo quiera sin que vengan consecuencias por ello. ¿Me escucha?
Hay un dicho por ahí que una vez leí: no puedes ser feliz sobre el dolor de alguien más. No puedes ser feliz sobre el dolor de alguien más. Hubo un tiempo en mi vida siendo joven que tengo que confesarlo, no fui sabio. No fui sabio porque comí sin medida, tomé coca sin medida, me alimenté de cosas que debí de haberme alimentado, pero no en el exceso en que lo hice. Y según yo era feliz, pero cuando me vino mi segundo infarto, descubrí que era hipertenso y diabético. Y entonces este principio se volvió una realidad para mí. No puedes ser feliz sobre el dolor de otro. Y en el camino de la sabiduría es lo primero que tú tienes que aprender. Si tú decides hacer lo que tú crees, comportarte como tú quieres, hacer las cosas como tú quieras, atente a las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es que Dios te castigue. Dios, dice aquel proverbio chino, en la vida no hay premios ni castigos, solamente consecuencias. En otras palabras, Jesús escribió en su palabra que yo iba a tener una cruz, o dos cruces, o tres cruces por cargar. Pero cuando Dios me dice que camine por este camino, y yo decido hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, de la manera que quiero, me voy a tener a las consecuencias. Porque cuando empiece a venir el dolor, cuando empiece a venir la escasez, cuando empiece a venir aquello que yo no quiero, entonces Dios me va a decir: hijo, eso te pasa por no ser sabio. ¿Me escucha? Ahora, aquí viene lo interesante, y es otro principio que usted tiene que aprender. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué dice después? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra insensato significa ser perverso, significa ser necio, significa insensato, necedad, necio y torpe. Ahora, le tengo una noticia. Dentro de nosotros, Pablo lo llama en Efesios 4:22 el viejo hombre. Pero ¿sabe cuál es el nombre que Dios le da a nuestro viejo hombre? ¿Sabe cómo lo llama? Lo llama insensato, lo llama perverso, lo llama necio, lo llama cuerpo de pecado. Todos lo tenemos, porque todos, sin excepción, sabemos qué hacer cuando realmente no sabemos qué hacer. Y aquí viene la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, si usted tiene insensato, ese insensato que hay dentro de usted, dentro de mí, no me va a dejar caminar en el camino de la sabiduría de Dios. No le gusta. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Pero es que yo no entiendo. No,
Dios no nos trajo a entender, Dios nos trajo a obedecerle a Él. ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermano? El Señor nos trajo ¿a qué? A obedecerle a Él. Por ejemplo, es tiempo de estar en mi casa. ¿Sabe qué, hermano? Cierro el negocio, guardo la plancha, hago la comida más temprano, lavo la ropa más temprano, dejo las cosas. Si hay gente en mi casa que no quiere caminar con el Señor, le dejo la comida preparada para que se sirva. Pero el tiempo de estar en la casa de Dios es el tiempo de estar en la casa de Dios, con permiso. Ese es el principio de la sabiduría, el temor. ¿Por qué? Mira, hermano, cada vez que predico, y sé que a mi esposa le pasa lo mismo, nos ponemos bien nerviosos. Y se lo digo en serio. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, captamos el principio, no, lloramos, gritamos, moqueamos, nos tendemos, nos hincamos, nos volvemos a sentar, seguimos llorando, porque entendemos el concepto. Pero cuando nos paramos aquí y empezamos a hablar, dice uno, Señor, ¿cómo les enseño? ¿Por qué? Porque no sé por dónde ir. Usted y yo no sabemos por dónde ir. Necesitamos que nos guíen. Ahora, ¿cuál es el primer principio? Mire, déjame decirle. ¿De qué nos habla la yod? ¿Con qué está relacionada la yod? Con la mano. ¿Sabe qué le enseña eso? Que Dios nunca lo va a soltar. ¿Me escucha? Dios nunca lo va a soltar. Y eso es algo poderoso. Por una razón. Porque si Él nunca me va a dejar, eso significa que en las buenas y en las malas Él va a estar ahí. Si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Ahora, déjeme entonces decirle, una cosa es la fidelidad de Dios, una cosa es el amor de Dios, y otra cosa son las consecuencias de lo que yo escojo. Éramos pastores en Tuxtla Gutiérrez. Una familia tenía una persona que había sido alcohólica toda su vida. Fue borracho. 4 o 5 años antes de que nosotros llegáramos en una campaña evangelística, Dios lo sanó. Lo sanó en el sentido de que dejó de tomar. Milagrosamente dejó de tomar. Llegamos nosotros a pastorear la iglesia de Tuxtla Gutiérrez. Y una mañana me habla su hermano, él era soltero. Tendría 45, 50 años. Yo era un chamaco, tenía 30 años. Y recuerdo que me habla su hermana, hermano, por favor, corra, por favor. Pero se le veía tan angustiante. Salí, tomé la combi, me bajé. Lo impresionante cuando llegué a su casa es que en toda la entrada, haga de cuenta así como cuando echa agua, sangre. La evité, me paré en la puerta. Buenos días. Y me grita la hermana desde adentro, pase, hermano, pase, por favor, pastor. Estaba llorando. Y sigo el camino de sangre. Y hasta el fondo de su casa estaba el baño. Y entro a donde estaba su hermano. Y su hermano estaba. La sangre por la nariz, sangre por los oídos, sangre por los ojos, y toda esta parte de su pantalón manchada de sangre. Murió de cirrosis. Dios lo no del alcoholismo, pero no lo liberó de la cirrosis consecuencia
de ser alcohólico. Dios nos ama, pero en ese amor no significa que entonces me va a decir, no, entonces a ti no te pasa nada. No, sí me va a pasar, porque ese es el principio de la sabiduría. En eso consiste el principio de la sabiduría, que antes de tomar una decisión te pares, porque la sabiduría tiene que ver precisamente con una actitud. La palabra sabiduría en hebreo es jokma, significa ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. En otras palabras, cuando me paro en el camino del Señor, tengo que echar una vista rápidamente a todo esto, y tengo que pararme y decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Si lo hago, va a haber consecuencias. Si no lo hago, también va a haber consecuencias. Pero unas son buenas y otras son dolorosas. Y en eso se va nuestra vida. Mucho de nuestro dolor ha venido a nuestra vida porque hemos desechado la sabiduría de Dios y hemos implementado la nuestra. Ahora, lo que quiero decirle de parte de Dios en esta tarde: ser sabio no significa ser perfecto. Ser sabio significa aprender a pensar para tomar decisiones. ¿Cuántas jóvenes son jóvenes y ven a la persona con la que se quieren casar? Toma y dice a la novia, no, yo le quito lo borracho, es gruñón, no, va a cambiar. Y te muestra sus defectos. Y tú dices, no, va a cambiar. Te casas con la esperanza de que va a cambiar. Y descubres con dolor y con realidad que no cambia. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? ¿A la experiencia qué? ¿Al conocimiento qué? Empírico o por experiencia. Porque cuando tú estás aquí, tú dices, a ver, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? No, ¿lo hago o no lo hago? No se trata de cuestiones religiosas. No se trata de si eres tradicional o evangélico o masón o presbiteriano o bautista. No. Usted tiene que entender, la sabiduría de Dios dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Entonces, nuestra escasez, nuestro dolor, muchas de las cosas con las que hemos llegado hasta este día, es producto de nuestras malas decisiones. Por una razón: no podemos ser felices sobre el dolor de otros. Usted no puede ser feliz humillando a la gente. No puede ser verdaderamente feliz. Usted no puede ser verdaderamente feliz manipulando a la gente y pensando que usted va a poder ser muy feliz en la vida. No, usted tiene que entender
de su nombre. Aunque yo haya sido un necio, aunque yo haya sido un terco, aunque me he equivocado y me he estado equivocando, ¿qué cree? La mano del Señor nunca se va a apartar de mi vida por una razón, porque lo que Él quiere es que yo entienda que hay una batalla dentro de mí, entre una parte mía que se llama insensatez y otra parte que es este hombre nuevo que quiere caminar, que quiere crecer, que quiere seguir al Cordero. 144,000 en otras decisiones. Apocalipsis 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían esos 144,000? ¿El nombre de quién? De su padre. ¿En dónde? ¿Tenían la yod? De una manera literal, estaba la mano del Señor ahí sobre de ellos. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron en su vida terrenal? Eso. Ellos aprendieron que se van a caer, pero van a aprender a levantarse para arrepentirse, para caminar detrás del Señor, para decirle: Señor, soy un necio, soy un terco, me he equivocado, no he actuado con sabiduría, pero por favor aquí estoy en esta hora. Sé tú quien me ayudes, sé tú por favor quien tengas misericordia de mi vida, sé tú por favor quien me ayudes. En otras palabras, ¿sabe quién conoce la sangre? ¿Sabe quién es el único que va a poder tener ese conocimiento experiencial por experiencia? ¿Sabe quién es el único? El que se arrepienta. El que se arrepienta va a poder conocer la sangre del Cordero sobre su vida. En otras palabras, el que se arrepiente va a conocer niveles del amor de Dios que nadie más va a poder conocer. ¿Por qué? Porque va a entender: yo he sido un necio, yo he sido un tonto, yo me he equivocado, yo he escogido mal, pero su mano me ha seguido sosteniendo, su mano me ha seguido ayudando, su mano me ha seguido trayendo hasta este punto del camino. Alabada sea la sangre, alabado sea el nombre, alabado sea mi Señor, mi Salvador. Bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre. En otras palabras, ¿sabe por qué esos 144,000 están sobre el monte de Sión? Porque nunca renunciaron a seguir peleando. No renunciaron, dijeron: me caigo, pero hay poder en la sangre para poderme levantar, hay poder en el nombre para poderme levantar, hay poder en mi Señor para poder volver a ser sabio y tomar las decisiones correctas para mi vida. Mira la batalla, porque eso es lo que el enemigo quiere. Cuando tú y yo tomamos una mala decisión, no es basado en la sabiduría de Dios, porque Santiago dice que la sabiduría que de este mundo es terrena, animal, diabólica, que lo único que produce es contienda, pleito, disensión. En otras palabras, cuando en mi hogar, cuando en mis relaciones solo hay pleito, solo hay contienda, estoy entendiendo, tengo que entender que estoy usando mal la sabiduría, que no estoy caminando en la sabiduría de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darme la vuelta. Tengo que pararme, tengo que venir y decirle: Señor, he sido un insensato, no he sido un hombre sabio, no he sido un hombre que sabe escoger, no he sido un hombre, una persona que pueda, Señor de los ejércitos, sino tú eres el único que me puedes ayudar a caminar y llegar al final de la senda. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Precisamente eso. Te equivocaste, va, se para a tu lado y te empieza a acusar. Y te empieza a acusar contigo mismo. ¿Ya ves? Y dices que vas a la nueva ciudad y mira nada más, ya fallaste, ya te equivocaste, ya la regaste. No, ¿sabes qué? Mejor date por vencido. Deja de estar peleando. Esto no es para ti, esto es para otros. Y ¿sabes qué tienes que entender? El principio.
de la sabiduría. ¿Sabes cuál es? Es el temor a Jehová. ¿Qué significa? No, no es cierto, no es cierto. Sí caí, pero como dice Miqueas, no te alegres de mí porque he caído, porque aunque he caído, yo sé que Él vendrá y me tomará de la mano y me levantará, porque Jehová es mi Dios, porque la letra de su nombre nunca se ha apartado y nunca se apartará de mi vida. Esa es tu pelea. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que te sueltes de su mano, que te sueltes de esa yod, que te sueltes de esa yod compasiva, que te sueltes de esa yod que te trata con misericordia, que te trata con bondad, que te trata con misericordia. Por eso cuando te levantas en la mañana, cuando abres los ojos en la mañana, deberías de decirle: gracias por una oportunidad más, porque me estás dando una oportunidad más de cambiar, de arrepentirme, de poder hacer las cosas de una manera diferente, de poder caminar en el camino de la sabiduría, Señor. La palabra de Dios, Daniel capítulo 11 versículo 35, dice así: y algunos de los sabios, ¿qué? No lo prendí, yo pensé que se había prendido. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 11 versículo 35, mientras se prende el cañón, dice así la palabra de Dios: y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué? Hay plazo. Y algunos de los sabios, ¿qué? Caerán. ¿Has caído? Yo no te estoy diciendo que es luz verde para que peques y hagas lo que quieras. No malinterpretes. Lo que te estoy tratando de compartir en esta tarde de parte de Dios es que cuando caigas, Dios va a estar ahí con su mano para una razón. ¿Qué? Purgarte. ¿Cuándo nos purgaban? Yo no sé si a usted lo purgaron cuando era niño. ¿Para qué nos purgaban? Para que se nos quitara el empacho. ¿Qué es empacharse? Comer de más. Pero ¿cuáles eran las manifestaciones físicas de que la persona estaba empachada? Dolor de estómago, no pueden ir al baño, vómito, porque está ¿qué? Empachado. Así es. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Hay un insensato. ¿Sabes qué hace el Señor? Te quiere purgar del insensato que habita dentro de ti. La palabra de Dios dice así. La palabra hebrea caerán. Dice así: tambalear o oscilar. Debilidad de las piernas, los tobillos. Significa trastabillar, tropezar, desmayarse, ¿o qué? O caer. Significa agotar, significa arruinar, significa atropellar, caer, caída, débil, debilitar, derribar, desfallecer, endeble, enfermo, estorbo, tropezar. Cuando uno cae, uno se siente así. Ahora, tu familia es la primera que te va a crucificar cuando tú caigas. Tu propia familia es la que te va a crucificar, porque te va a decir: ¿y a eso vas al templo? ¿Qué es lo que aprendes? Eso es lo que te enseña el pastor. ¿Qué te están haciendo? Te están haciendo caer, porque te enojas y les gritas y te encierras en ti mismo y piensas que ya la hiciste. No la hiciste, porque no estás en paz, porque nunca podrás ser feliz sobre el dolor de otros. Cuando la gente venga
y te haga caer porque estás actuando como no debes, entiende, es Dios diciéndote, te hace falta más sabiduría, te hace falta más arrepentimiento, te hace falta más de mi naturaleza en ti. Te hace falta más de mi santidad, te hace falta más de mi limpieza, te hace falta más de todo lo que yo puedo hacer en aquellos que se toman de mi mano y me dicen, Señor, llévame, llévame, llévame en el camino. ¿Me escucha? Dice que no caerán, ¿para qué? Para ser purgados. La palabra purgados, mire, hermano, yo no lo escribí. Solo lo estudio y se lo comparto. ¿Sabe qué significa la palabra purgado? ¿Qué significa? ¿Cuál es el primer significado de la palabra purgado, Jesse? El primer significado. Aclarar. ¿Qué es entendimiento? Es ver. Es discernir. ¿Con qué letra está representada la Hei? O más bien, ¿cuál es el símbolo de la Hei? ¿Una qué? Una ventana. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te arrepientes, hay una ventana que se abre hacia ti. En otras palabras, los ojos de Dios se vuelven a ti. ¿Por qué? Porque empiezas a hablarle, empiezas a clamarle, empiezas a decirle, Señor, soy tonto, no he sido sabio, he sido un insensato, Señor. He estado acostumbrado a hacer lo que yo quiero, me cuesta trabajo aprender, pero aquí estoy, por favor, enséñame. ¿Sabes qué hacen sus ojos? Se abren y voltean y nos ven y nos dice, te voy a enseñar, te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti voy a poner mis ventanas. ¿De qué nos hablan esas ventanas? Nos hablan de su gloria, nos hablan de su presencia. En otras palabras, voy a estar aquí he estado, yo no me he movido, aunque has caído, aunque te has equivocado, aunque has fallado, mi gloria sigue estando aquí, mi mano sigue estando aquí, mi presencia sigue estando aquí para ayudarte, para levantarte, para llevarte, porque quiero llevarte con los 144,000, quiero que estés ahí con ellos. Esa es la meta que tengo para tu vida. Pero tienes que entender que estás ¿en qué? En una batalla. La palabra purgado significa examinar, significa volver a seleccionar, significa apartar, significa bruñir. ¿Sabe muchas veces qué Dios hace cuando nosotros caemos? Él quiere bruñir. ¿Sabe qué es bruñir? Es sacarle brillo a ese insensato que estaba apagando la gloria del Señor, a ese insensato que se levanta y dice, es por mí, es por mí, es por mí. ¿Se acuerdan? Les hablaba el martes acerca de Daniel. Daniel caminó en medio de dos actitudes de la gente: la dureza y la inmisericordia de aquellos que se sentían demasiado buenos, y los pecados de todos aquellos que no querían arrepentirse. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que traer el juicio. En otras palabras, vino el castigo. Pero Daniel, cuando entró a Babilonia, le dijo a Aspenaz, oye, te pido un favor, no me des de comer de ellos. Propongo en mi corazón mantenerme, ser sabio, y que el Señor me siga ayudando y me siga manteniendo con su mano. ¿Por qué? Porque purgar tiene que ver con trabajar para deshacer, para limpiar. Significa pureza, significa purificar, significa hacernos sinceros. En otras palabras, les decía al principio, el principio de la sabiduría no significa yo sé el camino, yo sé cómo, yo sé por dónde. No, el principio de la sabiduría dice, Señor, ahora por dónde voy. Bastante caminado por mi propia senda. En mi caso, cuando me han venido los golpes de azúcar, no se imaginan ustedes. Me preguntaba un muchacho me preguntaba, ¿qué siente cuando viene un golpe de su azúcar? Él trabaja en la construcción. Le digo, ¿sabes lo que significa echar un colado de 5 de la mañana a 10 de la mañana?
No, sí, acaba uno, bueno, imagínate un colado de 5 de la mañana a 8 de la noche. No, le digo, así es un golpe de calor. Viene, se siente uno tan mal que lo único que quiere es dormirse. ¿Producto de qué? De no ser sabio. De no ser sabio y de hacer lo que uno quiere sin preguntarle a él por dónde tengo que ir. ¿Me escucha? Acompáñeme, por favor, al libro de los Salmos. ¡Wow! Bendito es el Señor. Libro de los Salmos. Bendito es el Señor. Capítulo. Me encanta lo que vamos a estudiar. Ya debería de dejarlo así. Ya se acabó el 20, pero bueno. Salmo 47, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Ahí sí necesito su Biblia. Salmo 47, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Salmo 47, 1. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Abajo del Salmo hay unas letras pequeñas antes del versículo 1. ¿Podrían ayudarme a leer, por favor, lo que dicen esas letras pequeñas? Dice así: al músico principal de los hijos de Coré, salmo. Y entonces dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pueblos todos qué? ¿Batid qué? Las manos. ¿Sabe que en la yod hay victoria? En esa yod del nombre del Padre hay victoria. Victoria que no tiene que ver solamente aquí. Victoria que va a trascender. Déjeme explicarle. Primero, la palabra Coré. La palabra Coré significa, en hebreo es Koraj, y significa, ¿qué significa? ¿Qué significa al principio? ¿Qué significa? Hielo. ¿De qué nos habla el hielo? En la palabra de Dios el hielo nos habla de humildad. En otras palabras, ¿sabe qué sucede cuando el insensato es el que manda? ¿Sabe qué predomina en su vida cuando el insensato es el que manda? No es la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La altivez, exactamente. La altivez es la que manda cuando la humildad no está. Ahora, ¿para qué nos deja el Señor caer? ¿Para qué? ¿Para qué nos deja el Señor caer? Nayeli. Caer. ¿Perdón? ¿Para qué nos deja caer? ¿Para qué nos deja caer? Para aprender humildad. ¿Sabe qué sucede cuando caemos? ¿Sabe qué hace este insensato? En lugar de querer aprender humildad, ¿sabe qué hace? Se levanta con más fuerza. Pero eso me lleva, bendito es el Señor, Proverbios capítulo 30, y van a ver por qué Dios es bueno. Proverbios, por favor, capítulo 30,
versículo 32. Proverbios, capítulo 30, versículo... Ayúdeme a leer, dice así la palabra de Dios. Si caíste, fue porque te enalteciste. En otras palabras, vuélvete sabio. Vuélvete sabio. Porque si no te vuelves sabio, vas a seguir enalteciéndote. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a derribar. Te vas a enojar más. Y te vas a seguir enalteciendo. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que estar en la iglesia? ¿Y por qué tengo que estar en los servicios? Y ya cuando dicen, oye, lloras por mí, es que estamos enfermos. Pues no, que tú podías. No, que no necesitabas. ¿Contra quién estamos? ¿Contra el pastor? ¿Contra la iglesia? No. Todo nuestra vida tiene que ver con Él. Nunca ni con el pastor, ni los pastores, los hermanos, la iglesia, los vecinos, el pueblo. No. Todo tiene que ver con Él. Ahora, dice el Salmo 47, pueblos todos. Perdón. Al músico principal de los hijos de ¿qué? De Coré. Entonces, ¿qué significa Coré? Humildad. Quiere decir que este versículo 1 es un salmo de humildad. ¿Por qué es un salmo de humildad? Porque lo va a entonar ¿quién? El músico principal. ¿Quién es Coré? El músico principal. Van a ver, la palabra músico en hebreo es natzach y significa brillar intensamente desde lejos. Significa sobresalir, superintendente especialmente de los cultos del templo y su música, ser permanente, activar, asistir, cantor, capataz, dirigir, jefe, músico principal, velar, vigilar. Ahora, ¿con qué está relacionado esta palabra natzach? Con la alabanza. ¿Quién es Coré? Un líder de alabanza. ¿Qué representa la yod? Una mano. ¿Sabes realmente lo que sucede espiritualmente cuando tú empiezas a levantar tu voz y empiezas a decir: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo? ¿Sabe qué empieza a suceder realmente espiritualmente? Esa letra yod viene y empieza a golpear todo lo que hay alrededor, oponiéndose a ese nombre, a la alabanza de ese nombre, de tal manera que, como dice la palabra de Dios, que los demonios tienen que salir corriendo, tienen que salir huyendo, tienen que salir despavoridos, porque esa mano los empieza a golpear. Cuando tú y yo alabamos el nombre, bendecimos el nombre, glorificamos el nombre, la mano del Señor viene y los empieza a golpear, y uno aprende a convertirse en un músico principal. ¿Por qué? Porque cuando he caído, cuando he fallado, es cuando más me tengo que parar y decirle: ayúdame, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de lo que soy, ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia. ¿Y sabe qué hace el Señor? Desciende y viene a estar con nosotros, y viene a pelear con nosotros, porque el amor de Dios no depende de ti, depende porque Él puso su mano sobre ti, Él puso su mano sobre ti, y esa mano no te va a soltar, esa mano no te va a abandonar. Por eso la batalla tan intensa que
que Lucifer y Abadón y Leviatán y padre maldad y madre maldad y todos los Shadim y todos los demonios que uno pueda conocer podrán venir contra mí, pero tengo que entender que hay una mano que me guarda y nunca va a dejar que venga más allá de lo que no puedo. En otras palabras, esa barrabaya, decía el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará de la mano bondadosa, misericordiosa? ¿Quién nos apartará? Tribulación, angustia, hambre, persecución, por lo cual estoy cierto que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo largo, ni ninguna criatura me podrá apartar de la mano amorosa del Padre. Bendito es su nombre. Shamarrebasaya. Aleluya. Por eso decía Pablo, cuando soy débil, soy poderoso. ¿Por qué? Porque no es mi debilidad, es esa mano que nos sostiene, es esa mano que nos sigue guardando, es esa mano que nos dice, no hagas caso, no hagas caso, yo te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, Shebarrabasabaya, Shabarrabasaya, Rabasahaya, oh Rabasakayahaya. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Ese, oh, oh. Gracias, Padre. Gracias porque puedo aprender a volverme un cantor cuando he caído. Gracias porque puedo aprender a brillar en medio de lo que he caído. Porque puedo aprender a bendecir tu nombre. Porque el caer no tapa mi boca ni mi corazón. Por esa mano que nos sigue guardando, por esa mano que nos sigue protegiendo, por esa mano que nos seguirá cuidando, como lo ha hecho hasta este día. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado. Con tanta razón decía el salmista, yo no era nada, Él me ha sostenido con su bondad. Él me ha sostenido. Él me ha sostenido. Quiere decirle al Señor, ayúdame a ser un músico principal. Ayúdame, por favor, a ser un músico para ti. No un músico en el sentido de tener una posición. Ayúdame a ser un músico para poder cantarte. Para poder cantarte cuando vaya al lugar bajo. Ayúdame a ser un músico. Cuando mi propia
insensatez me haga caer, me haga fallar. Hazme un músico para ti. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos. Ayúdanos a amar tu nombre. Ayuda a tu pueblo. Ruego por mis hermanos que nos ven. Bendícelos y ayúdanos. Sí, muchos hemos sido necios y tontos, pero ayúdanos a volvernos sabios. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios. Dice a tu pueblo. Guárdanos en el hueco de tu mano. Susténtanos. Guárdanos. Bendito sea, Señor. Sea en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a ser sabios. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Muchos de ustedes han estado comentando que se interrumpe mucho la transmisión. La verdad, tenemos aparatos que están dando las últimas. Por eso el sonido a veces se corta, a veces no se escucha. Estamos orando que ahorita que empezamos a abrir la iglesia podamos recaudar dinero para poder comprar aparatos nuevos para la iglesia. Y primero Dios, las cosas cambian. Dios les bendiga. Ahora siga.